Cuando se habla de vehículos que son icónicos, que lograron cambiar la industria automotriz o mover a millones de personas de forma económica, este puesto se lo lleva el Volkswagen Escarabajo, ya que con 65 años de historia, también se convirtió en uno de los más vendidos de la historia. Sin embargo, existe una historia poco conocida de este modelo, al ser ensamblado y comercializado en un país en concreto del continente americano, más en específico de la región sur de este mismo, la cual conoceremos hoy. Para ponernos en contexto, hay que analizar todo lo que engloba el Escarabajo, ya que la historia de este pequeño vehículo se remonta al año 1925. Un simple boceto realizado por Bela Barenji definiría lo que sería el diseño inicial del también llamado Tipo 1. Para 1931, se creó el Porsche Tipo 12, un prototipo que Ferdinand Porsche desarrolló para Zondag, una empresa de motocicletas alemanas, así es, el mismo hombre que ayudó a fundar la famosa empresa de automóviles deportivos que lleva su apellido hoy en día. Sin embargo, durante esa misma época, el gobierno alemán buscaba crear un vehículo para las masas el cual fuera económico de mantener y de comprar. Para aquel entonces, las autoridades de Alemania comenzaron a construir una red de autopistas y carreteras para unir a todo el país, pero al momento de su diseño y construcción existía un gran problema: la mayor parte de la población carecía de un vehículo para circularlas. Por lo que el canciller de aquel entonces, Adolf Hitler, se reunió con Ferdinand Porsche, quien también fue ingeniero de la empresa Daimler-Benz, entre 1923 y 1928, para crear el automóvil para el pueblo alemán, el cual debía contar con una capacidad de 2 adultos y 3 niños, su velocidad máxima debía ser de 100 km por hora y su valor debía ser de 990 Reichsmarks, la moneda alemana que circuló hasta 1948, y este mismo contaría con un diseño y capacidades para poder aguantar el clima, las vías, al igual que su mantenimiento debía ser económico para así facilitar la reparación en los hogares y sitios especializados. El proyecto, antes de ser aprobado por el gobierno, contó con varios diseños realizados por Porsche, y durante su fase inicial, también contó con el apoyo del principal diseñador de la marca, Erwin Komenda, quien se inspiró en el Tatra B570, de origen checoslovaco, dando así la figura característica del escarabajo. En total, en los años de desarrollo, se mostraron varios conceptos, con una totalidad de 38 prototipos, incluso unos hechos en madera, pero ya para 1935, ya estaba listo el escarabajo, el cual ya tenía su forma icónica y su motor era eficiente, ya que equipaba uno de 4 cilindros boxer enfriado por aire montado en la parte trasera del vehículo. El KDF Wagen, nombre con que originalmente se comenzó a vender solo en los catálogos para algunas personalidades, contó en su primer año con un pequeño lote, producido en la planta KDF Stadt, ubicado en Wolfsburgo, donde Adolf realizó la inauguración de las instalaciones en el año 1938, iniciando la producción de estos escarabajos. Pero en unidades limitadas por el inicio de la Segunda Guerra Mundial, y hasta 1945, se construyeron unidades solamente para la élite del partido de la esvástica alemana. Después de los conflictos, la producción del sedán bajo la marca Volkswagen, cuyo significado en su idioma original es automóvil del pueblo, inició nuevamente, y esta vez, de forma consecutiva hasta el año 1978 en Alemania, al igual que en otros mercados hasta mediados de los 80, pero hasta el año 2003, México fue el último en fabricarlo, sin cambios importantes, solo en su equipamiento y algunos detalles en el exterior, al igual que en el motor, durante su última generación, cuya unidad salió de la planta de Puebla el 30 de julio del año 2003, se encuentra en el Museo de Volkswagen en Wolfsburgo. Ahora, durante sus primeros años en el mercado internacional, debido a la iniciativa de exportar unidades al continente americano, en un principio a Estados Unidos y con solo 2 unidades de forma oficial, esto motivó al empresario, Guido Steinborn, a introducir la marca alemana en Venezuela, ya que en 1951 decidió importar algunos escarabajos, dando así inicio a un legado importante para la historia de la industria automotriz nacional y al mismo tiempo, siendo el primer país latinoamericano en contar con la venta oficial de los Volkswagen Sedán, ya que el segundo en comenzar a ofrecerlos al público en la región fue México en el año 1954 dentro del marco de una exposición realizada en la capital del país. Brasil, por su parte, se convirtió en el tercero, aunque los primeros escarabajos en circular datan del inicio de la década de los 50, para el año 1953, estos inicialmente eran ofrecidos a un grupo reducido, oficialmente Volkswagen los comienza a fabricar y vender en 1959 en el país carioca.
Sin embargo, también hay que analizar el mercado nacional para ese entonces, donde la gran parte de los vehículos ofrecidos eran de importación, exceptuando a General Motors, que instaló la primera planta de ensamblaje ubicada en Antímano, en la ciudad de Caracas, al igual que Chrysler en Los Cortijos. Esto motivando a empresas a fabricar piezas para ser incorporados en los modelos que salían de las plantas, así como atender al mercado de repuestos. En las calles se estimaba que circulaban más de 65.000 vehículos de pasajeros y de carga, donde la oferta comercial era variada con muchas marcas internacionales presentes. Sin embargo, ante este panorama de iniciativa de General Motors y Chrysler, en el año 1961, el presidente Rafael Caldera decreta que las marcas que comercializaban automóviles en el país debían instalar fábricas, esto con la finalidad de elevar la industrialización en el país, clave para el crecimiento del sector. En total, 15 plantas fueron establecidas en zonas estratégicas, donde se encontraban otras industrias, respondiendo al llamado del gobierno nacional, así diversificando la variedad de modelos que se podían encontrar en el mercado de marcas como Ford, Chevrolet, Toyota, Plymouth, Jeep, Opel, Fiat, Mack, así como Renault, American Motor Company, e incluso en cada, una marca nacional de ensamblaje de autobuses, entre otros. La denominada Corporación Venezolana del Motor CVM, fue uno de los primeros establecimientos comerciales del país dedicados a la distribución de vehículos nuevos. Esta misma fue fundada en los años 20, Guido Steinborg, quien llegó a Venezuela desde la ciudad de Hamburgo en Alemania, después de la Segunda Guerra Mundial, se contactó directamente con los dueños de la CVM para comprar una parte de esta misma, pero a largo plazo, terminó adquiriendo la empresa antes de iniciar los años 50. En un inicio, la empresa colocaba anuncios de prensa para promocionar el modelo sedán, pero al poco tiempo, cuando Volkswagen en Alemania autorizó a la CVM a definirse como la organización Volkswagen en Venezuela, la empresa ya tenía una red de concesionarios establecidos para la venta de todos los modelos de la filial en el país europeo, pero en aquella época, ese término significaba una serie de puntos de venta, que en un inicio eran 6 a nivel nacional, pero en los años siguientes aumentaría la red de ventas para los consumidores. En cuanto a la disponibilidad de los productos Volkswagen en Venezuela, se podía encontrar el escarabajo o sedán importado de Alemania, el Microbus tipo 2, el Variant, así como el Brasilia, el Super Escarabajo, y con la inauguración de la planta de ensamblaje, se incorporó el Volkswagen Popular y el modelo 1600 TL Fastback, el cual incluía una transmisión automática, y de esta versión se ensamblaron pocas cantidades, ya que de hecho, la fábrica Palma Sola, fue una de las pocas autorizadas para producirlo fuera de Alemania. Por la parte de la planta de ensamblaje, la misma fue culminada en el año 1963 e inició operaciones ese mismo año, la cual se ubicaba en la urbanización industrial Palma Sola, de allí el nombre de la fábrica, al igual que del escarabajo ensamblado en la mencionada fábrica, en la población de Morón, en el estado Carabobo. Con una totalidad de 32.000 metros cuadrados, el diseño lo realizó el arquitecto Billborn Horst, con la colaboración del arquitecto Pedro Neuberger. El cálculo estructural fue realizado por la empresa técnica Johansson Richter, mientras que los estudios de suelo fueron elaborados por la empresa Merenfeld Compañía Anónima. Esta misma está conformada por 5 edificios, cada uno con una función diferente, ubicados de forma estratégica, para así en un futuro, expandir sus instalaciones de acuerdo con la creciente demanda del país en la década de los 60 en materia del mercado automotriz. Al momento de realizar el diseño, se tuvieron en cuenta todos los aspectos climáticos, y se realizó una obra que se adaptaba perfectamente al clima tropical del área donde se ubica. Para ello se creó un techo formado por varios paraboloides, los cuales fueron diseñados por el arquitecto Álvaro Coto, mientras que la empresa Cubierta Sala de Venezuela, Sociedad Anónima, se encargó de su construcción. Estas estructuras permiten el acceso del aire y la luz a los espacios internos, lo que garantizaba un ambiente de trabajo fresco dentro de la fábrica sin necesidad de utilizar sistemas de aire acondicionado. La preocupación del arquitecto Bornhorst se reflejó incluso en el paisajismo del lugar, el cual fue realizado con plantas típicas de la región y adaptadas al clima de la zona, lo que hacía su mantenimiento más fácil y disminuye el gasto de agua. El complejo industrial también contaba con una planta de tratamiento que usaba las aguas residuales para el riego de los jardines. También se contaba con un enorme espejo de agua que no solo tenía funciones estéticas, sino que también podía ser utilizado por los bomberos en caso de emergencia.
Ahora, los modelos ensamblados en la planta Palma Sola, eran los antes mencionados, sin embargo, estos tenían diferencias significativas en comparación con algunos que se comercializaron desde Alemania, ya que de acuerdo a las normativas del Ministerio de Fomento, establecía que los fabricantes debían incluir un porcentaje de partes fabricadas en el país para ser incorporados en los modelos que se vendían en el mercado, así como aumentar el número de carros fabricados, pero con menos modelos, los cuales no cambiarían de generación y se mantendrían en el mercado para también incentivar a los fabricantes de partes, invertir en el país. En este sentido, el Volkswagen Sedán, al ser uno de los primeros diseños de automóvil del mundo, se podía ensamblar en muchas partes del mundo sin mayores cambios y admitiendo piezas locales, por lo que en nuestro continente, los escarabajos Palma Sola, eran diferentes a los ensamblados en México, al igual que distinto que uno fabricado en Brasil o el original proveniente de Alemania. También llamado escarabajo, o Volkswagen Palma Sol y Borbage, un término dado por los zulianos, disponía de un motor boxer de 4 cilindros posicionado en la parte trasera y contaba con un sistema de refrigeración de aire. Su equipamiento interior era básico pero era ideal para transportar a 5 personas de un punto a otro. Asimismo, el Super Escarabajo se incluyó en la cartera de vehículos que ofrecía la CBM y era ensamblado de igual manera en la planta Palma Sola en el año 1971. Este se diferenciaba principalmente por sus proporciones físicas con respecto al sedán, debido a que en el área de almacenamiento, el capó es más ancho y la posición de la rueda de repuesto se ubica en el suelo. Otra de las características es un parabrisas trasero panorámico y disponía de un motor de mayor potencia al clásico 1200 y este era el 1302 y 1303, ambos con una potencia de 44 caballos de fuerza respectivamente, aunque era complementario al sedán y no era un sustituto. Otro de los modelos ensamblados, era el Microbús en sus versiones tanto panel para carga, y combi para pasajeros, impulsado por un motor boxer de 4 cilindros de 25 caballos de fuerza, refrigerado por aire en la parte trasera, con capacidad para cargar 760 kilogramos y este podía alcanzar una velocidad máxima de 80 kilómetros por hora. En estas versiones destacaba también el uso de algunas piezas hechas en Venezuela, el cual fue recibido por muchas instituciones y empresas para emplearlos para el traslado de mercancía o pasajeros. Cabe destacar que por la versatilidad del microbús, se usó como ambulancia, transporte escolar o público, e incluso existe una historia increíble detrás de la van, y es que el señor don Rosendo Valentín Rondón Moronta, fundador de la empresa 1111, en el año 1960, en una pequeña fábrica ubicada en la ciudad de La Victoria en el estado Aragua, se dedicaba al ramo de la repostería y panadería. Inició su pequeño emprendimiento repartiendo sus productos en una Volkswagen Microbús, con carrocería panel, cuya unidad fue adquirida por el propio don Rosendo en uno de los concesionarios de la CBM en la ciudad de Caracas, la cual fue ensamblada en Hannover, en Alemania. También en Palma Sola se ensamblaron tanto el sedán 1500 TL, y la ranchera Variant, los cuales compartían el mismo motor y transmisión que el sedán. También incluyeron piezas fabricadas en el país, aunado a que la CBM ofreció distintas opciones de equipamiento para la comodidad de los pasajeros. El más popular fue la versión Variant, debido a que era más espacioso y ofrecía un valor agregado por el espacio para familias grandes. Uno de los modelos más únicos ensamblados en Palma Sola, es el Volkswagen 1600 TL tipo 3 Fastback con transmisión automática, debido a que el mismo, como su nombre lo indica, se fabricaron con esta configuración. Lo singular, es que salieron de la planta, en limitadas cantidades, y Palma Sola es una de las pocas instalaciones fuera de Alemania, autorizada para su producción. La cifra de unidades dispuestas en el mercado es de casi 200 vehículos con la caja de cambios automática, los cuales se ensamblaron entre 1968 y 1971. Además, este modelo es buscado por los conocedores de la marca, ya que eran raros de ver, debido a que se ofrecieron en su mayoría con caja de cambios manual como muchos modelos de la firma a nivel internacional. El modelo en sí contaba con un motor 1.6 litros, de 54 caballos de fuerza, y disponía de un sistema de aire acondicionado, alfombrado completo en el interior y grandes espacios de almacenamiento para guardar maletas, ya que su corazón estaba situado en un espacio debajo de un panel en la parte trasera. Otro de estos ensamblados en Palma Sola fue el Karmann Ghia, un pequeño deportivo que usaba el mismo motor boxer enfriado por aire del Volkswagen Sedán, pero recibiendo algunas mejoras considerables. Se fabricó en pequeñas unidades de forma limitada y pocos se distribuyeron en la red de agencias que se encontraban en 13 ciudades de la nación en la década de los 60.
Lo interesante de este modelo, es que era importado desde su país natal para ser armados, todos con la configuración original provenientes de la planta de Karmann, en Osnabrück, Alemania. La Corporación Venezolana del Motor, ofreció en el año 1975, el Volkswagen SP2, el cual era fabricado en Brasil y el número de unidades vendidas en Venezuela, fue de 32, y estos fueron adquiridos por clientes de la empresa. El SP2, contaba con la misma base del sedán, al igual que su motor enfriado por aire de 1300 centímetros cúbicos, también disponía de un interior deportivo y una carrocería única en su estilo. Pero a nivel de fabricación en su país de origen, que es Brasil, se ensamblaron solo 10.207 unidades y actualmente es un vehículo de colección. Otro de los modelos que ensambló la CBM, era el Brasilia, el cual fue diseñado y creado en Brasil, presentando una gran evolución en cuanto a los modelos ofrecidos por la empresa alemana en aquella época. Equipado con un motor de 1.6 litros montado atrás, refrigerado con aire y con 4 cilindros opuestos, utilizaba la misma base del sedán, siendo también el último modelo fabricado en el país por la Corporación Venezolana del Motor. Este vehículo venía como un kit ZD, que significa en pocas palabras, un kit de ensamblaje para ser armado en la planta de Palma Sola, aunque incorporaba también elementos de producción nacional, así cumpliendo las normas del Ministerio de Fomento y del Gobierno. Una de las grandes diferencias, es que no contaban con una pintura metalizada, sino con una gran variedad de colores sólidos, además de disponer con las amenidades como tapicería de tela, un tablero ergonómico, reproductor AM y FM, además de aire acondicionado. Un modelo para cumplir con el programa Venezuela Primero, que incluyó también al Renault R4 ensamblado en Mariara, y el Ford Cortina hecho en Valencia, ambos en el estado Carabobo. La Corporación Venezolana del Motor, decidió ensamblar el Volkswagen Popular a partir del año 1969, esta versión no debía superar los 8.000 bolívares, que al cambio eran casi $2.500. Además, el gobierno otorgó incentivos aduaneros y se llegaron a algunos acuerdos con países de Latinoamérica con industrias del sector automotriz, en este caso como Argentina, Brasil y México. En este sentido, gran parte de las características del Popular, era que los parachoques no eran cromados, sino estos eran pintados, la tapicería era lisa y no perforada como en el sedán, los paneles de las puertas eran de chapaforte y no contrachapados como en las otras versiones, aunado a que contaba con unos tapacubos que indicaban que era la versión Popular en conjunto con el logo de Volkswagen. Desde el año 1965 hasta el año 1972, el número de cifras de producción eran los siguientes. En el período antes mencionado, se ensamblaron los modelos familiares sedán 1200, 1300, 1500 y 1600, Variant, y Popular, dando una totalidad de 48.120 unidades. En el caso de los comerciales como la Combi y la Panel, un total de 3.116 camionetas de trabajo que salieron de Palma Sola a las vías venezolanas. Desde ese entonces la producción de automóviles con la insignia Volkswagen continuaba en el país, pero con una reducción significativa de la cartera de productos, ya que al finalizar la década de los años 70, se podían encontrar pocos modelos, siendo el Popular, el Brasilia, el 1300 regulado por el gobierno y el 1500, al igual que uno llamado Maxi Taxi Popular, siendo los únicos que se ensamblaban en Palma Sola y dispuestos para el mercado nacional. Sin embargo, la historia de las operaciones de la Corporación Venezolana del Motor, llegaría a su fin de forma abrupta, ya que en el año 1981, y ensamblando solo el sedán y el Brasilia, el principal representante de la empresa, Guido Steinbort, se le diagnosticó un tumor cerebral, lo que complicó su salud, así tomando la iniciativa de traspasar gran parte de sus activos, así como su participación y documentos legales de la CBM a su secretaria. Las causas de estos problemas en su condición, eran las presiones sindicales y laborales de la fábrica, así como su poca paciencia, lo motivaron a cuidar su estado de salud, pero lamentablemente, 3 años después, en 1984, fallece en Venezuela, el empresario que dio vida al ensamblaje de los vehículos de la firma alemana en el país. El estado actual de la planta de Palma Sola es decadente, ya que sus instalaciones se encuentran abandonadas, gran parte de su maquinaria, estacionamientos y otras áreas, están en malas condiciones, las cuales nunca fueron recuperadas por otra empresa y este ambiente que se respira en Palma Sola, es un recuerdo de una industria que en su tiempo, ensambló el automóvil más icónico de todo el mundo, el también auto del pueblo, el sedán o escarabajo.
si las operaciones de la planta de Palma Sola no hubieran finalizado en su totalidad. En el mismo año de 1981, el Ministerio de Fomento diseñó un nuevo programa dirigido a incentivar la producción de automóviles a bajo precio. Este tenía por nombre de Carro Popular, y este era sucesor del programa llamado Carro Regulado. La diferencia entre este nuevo y el otro antiguo, era que no se estableció una premisa técnica, sino que eran libres de ensamblar un carro que no excediera el precio fijado para el consumidor de 30.000 bolívares de aquella época, es decir, aproximadamente unos $7.000. Desde un primer momento al anunciarse este programa, la CBM manifestó su interés por participar de dicho plan, pero no con el célebre Volkswagen Sedán, el cual fue uno de los protagonistas del primer programa gubernamental diseñado para incentivar la producción de carros en el país a bajo costo, el cual recordaremos anteriormente llamado Venezuela Primero, activado en 1968. El modelo que fue propuesto para este mismo era uno proveniente de Brasil y en líneas generales, era más moderno que el escarabajo y este mismo era el Volkswagen Passat de primera generación. Sin embargo, como se mencionó antes, la empresa ya comenzaba a presentar problemas, los cuales llevaron a su propietario a dejar la organización, y ocasionando el cierre del mismo de manera indirecta. Durante los siguientes años, la representación comercial de los vehículos Volkswagen en el país se mantuvieron en un limbo legal, ya que aún la familia Steinbort seguía siendo los representantes de la marca en Venezuela. Esto finalizaría cuando el gobierno promulgó la llamada política de apertura en el año 1990, donde las cosas comenzaron a cambiar. La política anteriormente mencionada se debe a que en el año 1989, el Estado venezolano, en medio de lo que fue el control de cambios y los problemas económicos, determinaba que las industrias debían pagar a cambio libre los dólares a valor controlado que se les habían vendido. Además que las deudas con las casas matrices aumentaban por el tipo de cambio, y esto generó que en este caso, la industria automotriz se viera afectada de manera negativa, por lo que ninguna quería seguir ensamblando vehículos bajo dichas condiciones, por lo que para seguir ofreciendo modelos, el Ejecutivo Nacional optó por ofrecer una concesión que permitía importar vehículos armados, cuya marca estuviera presente y contara con un representante o planta ensambladora activa. A partir del año 1991, la marca Volkswagen regresó al mercado de la mano del grupo ACO, y desde 1992 comenzó a surtirse de vehículos desde México, donde la firma tenía una gran presencia e importancia para el mercado latinoamericano. Básicamente, el grupo importó gran parte de los productos ensamblados en dicho país, pero no todas las versiones, ya que algunas no se adaptaban al mercado nacional. Estos eran el Jetta, Golf, Bora, el Microbús, algunos de la línea comercial y por supuesto, el sedán ensamblado en México. Automotriz Tecnoalemana, quien pertenecía al grupo ACO, ofreció en su portafolio uno de los modelos más icónicos de Volkswagen en sus últimos años en Venezuela, el sedán, y desde 1992, está presente en las calles venezolanas, cuyas características eran similares al escarabajo clásico, contando con el mismo motor 1.6 litros de tipo boxer, pero incorporaba un sistema de inyección multipunto electrónico, y levantaválvulas hidráulicos, además disponía de aire acondicionado, asientos de respaldo alto con una tapicería moderna y adecuados para evitar el desgaste de los mismos. En cuanto al funcionamiento, el escarabajo mexicano contaba con un balance altamente satisfactorio, pero en otro ámbito, algunos consumidores consideraron a este como uno de calidad inferior al mítico sedán de los años 30, 40 y 50. Para el año 1999, el escarabajo mexicano dejó de importarse al país, ya que este fue reemplazado por el Volkswagen New Beetle, pero a pesar de ser una evolución completa a su antecesor, el cual era el sedán, con un mayor equipamiento para los pasajeros, así como un nuevo motor y seguridad tanto activa como pasiva, su precio era elevado para el consumidor nacional. Para el año 2001, el empresario canario, Domingo Alonso, quien era el mayor comercializador del grupo Volkswagen en el mercado de las Islas Canarias, afrontó el reto de convertirse en el representante de las marcas Volkswagen, Audi y Skoda en Venezuela, así adoptando la razón comercial de VAS Venezuela. De esta manera, asumió las operaciones que mantenía Automotriz Tecnoalemana y para ese mismo año, la primera en comercializarse en el mercado bajo la nueva empresa, era la misma Volkswagen, y al mismo tiempo, dio un salto importante en vender de forma oficial la marca de lujo Audi. Para la presentación a la prensa del lanzamiento de los vehículos con la insignia de los 4 aros, se organizó una dinámica de pruebas, donde VAS Venezuela alquiló una parte del área de pista del aeropuerto La Carlota, donde los carros podían ser acelerados a cabalidad.
Llamada Audi Driving Experience, presentaba al mercado el modelo A3, con carrocería de 3 y 5 puertas, así como sedán. También estaba presente el deportivo TT, el A6 de lujo, al igual que el S6. Los representantes de los medios de comunicación tanto tradicionales como los centrados al mundo automotriz, junto a un ingeniero, podían conducir el tiempo que querían, los modelos antes mencionados. Dicho evento fue la entrada de Audi en el país para un mercado tan variado para aquella época. Las operaciones de BAS Venezuela continuaron con la importación de algunos modelos ensamblados en México y Brasil, como el Gol, Bora, el Fox, o su variante CrossFox, para ti, tanto en pickup como en wagon, entre otros como el Jetta, que en el año 2006, fue seleccionado por la Fundación para el Desarrollo del Periodismo Automotor, o conocido como Fundauto, como finalista en la selección del carro del año en Venezuela, pero el Toyota Camry ganó el reconocimiento a pesar de una ajustada votación contra el modelo hecho en México. El mercado automotriz en Venezuela sufriría un gran golpe, esto afectando la importación y producción de vehículos que llevaba un buen margen a niveles de ensamblaje y comercialización de automóviles. A pesar de que los años 2005 y 2006, la producción de vehículos en el país llegaba a superar las 100.000 unidades, en especial el año 2007, se ensamblaron 172.000 unidades y se comercializaron casi medio millón de vehículos en el mercado venezolano de acuerdo con las estadísticas que en su momento publicaría Cabenez, o la Cámara Automotriz de Venezuela. Asimismo, en buenos términos, las estadísticas señalan que un empleado de un concesionario vendía hasta 25 carros al mes. Pero debido a un control cambiario y políticas implementadas por el presidente Hugo Chávez, causó un declive significativo en la industria automotriz nacional. Una de estas medidas, era una serie de normas que regulaban la producción y la comercialización de nuevos vehículos particulares y comerciales, con la obligación de solicitar licencias de importación, así reduciendo la disponibilidad de estos, ocasionando que la cartera de productos de las marcas que aún seguían establecidas en el país, fuera reducida hasta ofrecer pocos modelos, los cuales eran rentables a corto plazo. Por otro lado, a pesar de estas normativas, MMC Automotriz, que contaba con una planta en Barcelona, en el estado Azzoátegui, la antigua CIF Diasa, responsable de ensamblar en la década de los 70 y 80, el Guri Conquistador, y el camión Guri 8000 y 9000, invirtió en mejoras en sus instalaciones. Iveco inaugura una planta en La Victoria en el estado Aragua, y la primera de las empresas en establecerse en el país para producir automóviles, General Motors, cumplía 60 años de trayecto empresarial y de lanzar modelos icónicos en el mercado como el Chevette, el Monza, el Malibu, así como el Caprice y en su historia más reciente, el Aveo, Spark, Otra, entre otros modelos que se incluirían en el mercado nacional. Y aunque de acuerdo a la revista Automóvil de Venezuela en su edición 50 aniversario publicado en el mes de agosto del año 2011, unos invertían en la producción, otros paralizaban el ensamblaje de carros por un retraso en el otorgamiento de las divisas por parte de Cadwy, quienes destinarían esos fondos para importar material para seguir la producción de vehículos. En el año 2010, la Cámara de Fabricantes Venezolanos de Autopartes o Favempa, reporta una caída de las ventas de un 14% con respecto al año 2008, de hecho, 2 años antes, en Gaceta Oficial se estableció que era necesario impulsar la producción nacional de vehículos automotores, motocicletas, tractores, repuestos entre otros, debían incorporar un 50% de contenido local, es decir, piezas hechas en Venezuela y que los carros debían llegar sin armar para incluir estas partes al total del vehículo. Entrando en vigencia en el año 2010 y así limitando las solicitudes de las marcas en importar nuevos modelos. Aunado a que durante ese lapso de tiempo, todos los carros, camionetas, camiones y autobuses, debían incorporar un tanque de gas natural vehicular o GNV, esto para cumplir una normativa impuesta por el Ministerio del Poder Popular para la Energía y Petróleo. Sin embargo, esto no frenó la oferta de nuevos modelos tanto ensamblados en el país como importados, algunos de estos eran el Aveo, la Captiva, la Grand Cherokee, la F-150, el Spark, la Kangoo Express y la Sportway, la Tucson, el Otra, el Palio, el Rio, la Meru, el Yaris, entre otros. En el caso del grupo BAS, representante de Volkswagen en Venezuela, presenta el Audi TT, los nuevos modelos de Skoda, y claro algunos productos de la marca alemana en su nueva generación.
Con el pasar de los años, la crisis económica y social impactó de forma negativa a la poca operación automotriz, empresas cerraban sus puertas, otras limitaron su presencia a solo ofrecer servicio y repuestos a los carros que ya circulaban, y uno de los casos más conocidos durante la década del 2010, ocurrió el 20 de abril del año 2017, ya que el gobierno toma el control de las instalaciones de la planta de ensamblaje de la empresa General Motors en la ciudad de Valencia, esto de acuerdo a que un concesionario de la red se le retiró su licencia por bajas ventas y un mal desempeño en atención al público, por lo que este mismo solicitó un juicio, y después de una década, todo resultó a favor de dicha agencia y causó que el activo más importante, lo que eran las instalaciones, fueran embargadas con todo en su interior, es decir, maquinaria, vehículos de trabajo y los pocos que quedaban en sus instalaciones sin terminar, generando que la empresa se despidiera después de más de 65 años de presencia en Venezuela. Asimismo, otras se adaptaron con el tiempo, con los cambios en la economía, un fácil acceso a las divisas y la flexibilización de los controles de importación de bienes, reactivó considerablemente el mercado automotriz, aunque aún no existía una recuperación total de dicho sector. Pero particulares y empresas podían importar vehículos. En cuanto a VAS Venezuela, aún tenía presencia con una red de concesionarios que daban servicio a los modelos ya existentes en el mercado venezolano, al igual que, como se mencionó, particulares importaron algunas unidades modernas de los autos que vendía el grupo Volkswagen AG, como el Beetle, el Golf GTR, el Jetta, entre otros. En el ámbito de los vehículos Audi, se podían encontrar el Q7, Q5, así como el deportivo R8, también algunas motos de Ducati, camiones de Volkswagen, al igual que vehículos de Seat y Lamborghini. Y aunque el panorama ha cambiado en el mercado automotor nacional, aún queda un largo recorrido para lograr los récords de producción, disponibilidad y red de comercialización de marcas que existían hace décadas, y Volkswagen, sin dudar alguno, marcó una historia en nuestro mercado. Algunas curiosidades de Volkswagen en Venezuela, es que entre el año 1974 y 1975, de acuerdo a una lista de precios para los modelos ensamblados en Palma Sola, existió una versión del popular pero en configuración taxi, aunque se desconoce en gran parte las características ofrecidas desde la planta para este modelo destinado al servicio de traslado de personas. Entre esos años, se ensamblaron 1027 unidades para ser ofrecidas al público. Otra de estas es que en la película francesa Le Sauvage, de 1975, durante las escenas grabadas en la ciudad de Caracas, además de verse el parque automotor de aquel entonces en las calles y autopistas, en una de ellas realizada en el Aeropuerto Internacional de Maiquetía, al entrar por la puerta principal de la terminal aérea, se puede observar una oficina de renta de vehículos Volkswagen. Estos puntos, llamados Volkswagen sin chofer, contaban con más de 50 sucursales solo en la capital venezolana, la cual se puede observar por pocos segundos mientras los protagonistas caminan por los pasillos del mencionado puerto aéreo. Curiosamente, durante esa década, IASA contaba con unidades Metrobús, que conformaban una flota completa de servicio tanto de transporte como carga para la línea aérea bandera del país. Otro detalle en este filme, es que se puede visualizar por unos pocos segundos, un concesionario de vehículos que se ubicaba en La Castellana, al lado de una agencia de venta de lanchas y motores, así como de una tienda de repuestos. En este se puede observar varios escarabajos y algunos Brasilia en exhibición, además del Volkswagen SP2 brasileño en color verde metalizado. En múltiples producciones nacionales, tanto de televisión como de cine, se puede apreciar cómo los Volkswagen eran recurrentes en el día a día de la población, esto debido a que eran económicos y muchas personas podían acceder a uno, ya sea financiados o pagados al contado. En tal caso, el sedán era uno de los más comunes, al igual que el Brasilia en la década de los 70 y 80, aun cuando Palma Sola estaba operativa. El Brasilia, por ser un automóvil ágil, ahorrador de combustible y con capacidad no solo para pasajeros, sino carga, también fue utilizado con fines de transporte y de vehículos de seguridad, como es el caso del Cuerpo de Bomberos del municipio Sucre en Caracas, donde en un periodo de tiempo en los años 80, contó con varias unidades Brasilia de patrullaje y, como este caso, otros modelos fueron usados con fines de resguardar a la población y patrullar las calles, además de salvar vidas. En cuanto a Metrobús, ensamblado en Palma Sola, contó con una configuración la cual se podía convertir en una casa rodante. Para ese tiempo era rara, al contrario de otras como ambulancia, pasajeros, panel, escolar y otros, esto debido a que los viajes por carretera y quedarse en un sitio, ya no era tan frecuente.
Con el eslogan, Volkswagen, el verdadero campeón de economía, los microbuses eran publicitados así en los periódicos nacionales con grandes anuncios impresos. Otra de las curiosidades, es el amplio número de fanáticos de la marca en el país, con varias organizaciones en el territorio nacional que se reúnen y exponen sus escarabajos y otros modelos al público, algunos exóticos, otros modificados a su gusto y claro, los que mantienen sus unidades originales. De hecho, en varias oportunidades, se han encontrado algunos con pocos kilómetros recorridos, debido al cuidado de los dueños. Por otra parte, en estas reuniones, se han logrado ver unidades únicas que salieron de la planta de Palma Sola, y los conductores comparten sus experiencias sobre sus vehículos alemanes con el sello, la cuna del Volkswagen venezolano. Sin dudar alguna, la historia de Volkswagen marcó un antes y un después, no solo en la movilidad de las personas, sino en la historia internacional del mítico sedán escarabajo, cuya importancia actualmente es conocida por los más fanáticos de la marca en el país, de los coleccionistas y de los periodistas e historiadores del mundo automotriz. Por lo que hasta aquí llega este recorrido. Si les gustó este vídeo, comparte y suscríbete a este canal, donde más historias como esta, serán publicadas próximamente. Nos veremos en otra oportunidad, y disfruten el contenido de este pequeño canal.